Hola, muy buenos días. Soy Rafael Marquina, investigador postdoctoral Margarita Salas de la Universidad de Valencia, que este primer año he estado de estancia aquí en el IPES y ahora he empezado el segundo año ya allí en la Universidad de Valencia. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia y inicié mi tesis basada en el estudio de los restos fósiles de reptiles y anfibios de tres yacimientos de la Comunidad Valenciana. Dos eran del Pleistoceno superior, el Salt y Abril del Pastor, en Alcoy, con los últimos registros de neandertales, y otro era en las Islas Columbretes, que son un archipiélago volcánico a 50 kilómetros de Castellón. Y tuve que dejar un tiempo la tesis porque empecé a trabajar en una ONG de conservación y ahí me permitió tener también una perspectiva de lo que es la conservación del patrimonio natural. Y entonces, una vez ya acabé la tesis y tal, intenté unir mis dos vertientes en la fase postdoctoral. Eh, es decir, la vertiente de paleontología y la vertiente de biología de la conservación. Y así, hablando con Hugo, los dos de forma independiente teníamos una idea muy similar de aplicación eh, de unión de estas dos disciplinas, teniendo como especie objetivo a la tortuga mediterránea, que es Chinermari, que aquí tenéis representada en este dibujo. Así, en base a esto, obtuve una de las ayudas, que como os he comentado, Margarita Salas, que se basa en el estudio de las dinámicas espaciotemporales de esta especie durante el Pleistoceno y el inicio del Holoceno en Europa continental y sus implicaciones para la conservación. Así que ahora, en esta charla, lo que voy a hacer es explicaros un poquito los avances que he tenido y los resultados preliminares que hemos obtenido durante este primer año del proyecto y así como futuros trabajos que se tienen que realizar para conseguir el objetivo final. Pero primero quería hacer una pequeña introducción para quien no lo sepa, de qué es la paleobiología de la conservación. Tradicionalmente, la conservación del patrimonio natural se ha hecho totalmente desde un punto de vista totalmente actualista, de forma que todos los datos que se han obtenido es con la imagen fija que supone la actualidad, sin tener una perspectiva histórica de la misma. Esto está cambiando poco a poco con el desarrollo de la llamada paleobiología de la conservación, en la que lo que se busca es que la toma de decisiones que envuelven a la conservación del patrimonio natural no solo se basen únicamente en un punto de vista actualista, sino que integre de alguna forma registros geohistóricos. Hay multitud de fuentes que dan esos datos y uno de ellos es el registro fósil. Pues bien, como os he comentado, como especie objetivo del trabajo tenemos la tortuga mediterránea, que es Sinermani. Se trata de una especie de tortuga terrestre originaria de Europa, que junto a la tortuga marginada, que es su distribución actual, es más o menos la península del Peloponeso, son las dos únicas especies autóctonas 100% de Europa. Como vemos, su área de distribución actual abarca desde el este de la península ibérica hasta los Balcanes. Se diferencian dos subespecies claramente a nivel morfológico, a nivel genético, muy bien diferenciadas, siendo el valle del río Po más o menos la frontera entre las dos subespecies. Así tenemos la subespecie oriental, Quercini hermani voigtgeri, y la occidental, Quercine hermani hermani. Hay una diferencia sustancial no solo con el área de distribución de cada una de las dos subespecies, sino también a nivel ecológico. Se considera que la subespecie oriental, el espectro ecológico que abarca el número, los diferentes tipos de hábitats, es mayor que la subespecie occidental. De hecho, esto luego un poquito más adelante vamos a hablar de ello. Se ve muy bien la distribución, el rango altitudinal que alcanza la especie oriental es mucho mayor que la que alcanza la especie occidental. En la península ibérica, la especie solamente tiene registro en España. Tenemos unas muy pocas poblaciones en la España continental y en Mallorca y Menorca, pero estos son introducciones históricas.
A nivel mundial, bueno, es una especie que que goza de protección tanto a nivel internacional como nacional como autonómico. La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, en su libro rojo, a nivel mundial, a la especie en su conjunto la considera casi amenazada. No obstante, si nos centramos en la subespecie occidental, la que tenemos en Italia, Francia y España, se la considera en peligro. A nivel estatal, en peligro. Luego, la Unión Europea la incluye dentro de la Directiva de Hábitats en el anexo 2. Por lo tanto, hay que obliga a los Estados miembros que tienen poblaciones de la especie a declarar espacios enfocados en la protección de la especie. A nivel estatal también está considerada como en peligro y las dos únicas comunidades autónomas que tienen poblaciones en la España continental, pues en sus respectivos catálogos también está definida como en peligro. No obstante, el registro fósil nos demuestra que la especie tenía una distribución mucho más extensa en la región. Por ejemplo, estos mapas obtenidos del trabajo de Morales y Sanchís en 2009 nos muestra, por ejemplo, que hace entre 125.000 y 30.000 años la especie estaba muy distribuida por toda la península ibérica y el sudeste de Francia y la península itálica. Por ejemplo, había poblaciones en Andalucía Oriental, Comunidad Valenciana, en Cataluña, en la Meseta y en Portugal. Posteriormente, entre 30 y 10.000 años, desaparece, según estos autores, no hay registro en España y únicamente hay registro fósil en Portugal, aparte de en Francia y en Italia. Ya hace 10.000, 30.000, o sea, 10.000, 3.000 años, en la península ibérica no hay registro de la especie y ya en tiempos ya históricos solamente hay registro arqueológico en el sudeste de Francia y en la península itálica. ¿A qué se debe este proceso de desaparición? Hay dos grandes hipótesis enfrentadas. La primera es que está relacionada con los cambios en la temperatura que se registraron a finales del Pleistoceno superior. Así, en este sentido, en algún momento del Mis-3 se produce la desaparición de la especie en la península ibérica. Las tortugas, y en especial las tortugas terrestres, son un grupo de animales que están muy relacionadas con los cambios climáticos, su área de distribución. De hecho, en el caso concreto de la tortuga mediterránea, durante el Mis-5 es cuando se encuentran las localidades más septentrionales, como veremos más adelante. Muy bien, esta hipótesis de que la extinción de la especie en la península ibérica estuviera relacionado con el empeoramiento del clima puede explicar esta desaparición, pero no casa muy bien con el hecho de que la especie históricamente sobrevivió a momentos más fríos o incluso peores que los registrados en el Mis-3. Y además, tampoco puede explicar por qué en el resto de países europeos la especie sobrevivió y ha habido un registro cronológico posterior a esas cronologías. Pues bien, en la península ibérica se conoce la existencia de restos que muestran claras muestras de manipulación antrópica para la obtención, para su consumo, vamos, como son muestras de percusión, etc. Si bien en la península ibérica parece ser que es donde más concentración hay de consumo antrópico de la especie, en otros puntos de la cuenca mediterránea también se ha registrado. En 2019, Navais y Cillao publicaron un artículo en el que estudiaban los restos atribuibles a la tortuga mediterránea en Figueira Brava, Gruta de Oliveira. En el caso concreto de Gruta de Oliveira, sí que vieron que en el estudio osteométrico que realizaron, vieron que desde los niveles más antiguos a los más modernos se veía una tendencia a disminución del tamaño. Estos autores lo han relacionado con un consumo excesivo por parte de los neandertales que produciría una rarefacción y, en último término, una posible extinción local de la especie en la región. Hay que tener en cuenta que se trata de unas especies con una escasa renovación, es decir, producen mucha descendencia, pero pocos llegan a la edad adulta.
El momento en el que ya llegan a alcanzar un tamaño grande y ya la supervivencia es alta. De esta forma, ellos proponen que la recolección por parte de neandertales de la especie fue muy superior a la tasa de reemplazamiento con nuevos individuos de la especie. Obviamente, todos los procesos de extinción son multifactoriales. Es posible que fuera una combinación de ambos lo que produciría la extinción de la especie, o incluso que en diferentes regiones actuara con diferente intensidad cada uno de los cambios. Así que, en resumen, estamos ante una especie que está amenazada y catalogada, que ha tenido una retracción del área de distribución muy importante, lo que ha sido demostrado por el registro fósil, que es relativamente abundante. Así, al estar protegida, los estados pues, desarrollan sus planes de conservación en los que se incluye la creación de nuevas poblaciones para evitar que sucesos estocásticos lleven al traste con la especie. Así, por ejemplo, en la península ibérica se considera que esta población de aquí, Serra de Alvera, en el norte de Girona, es la única población autóctona de la especie. Y junto con esta, con las de Baleares, que tienen unas poblaciones importantes, se han realizado programas de reintroducción en otras partes de España. En concreto, por ejemplo, en Delta del Ebro, en Castellón en Serra d'Irta o en la Devesa del Saler en Valencia. Pues bien, usando datos actuales, recientemente Bertolero y Ben Hassine han demostrado que los territorios con que climáticamente son buenos para la especie son más abundantes de lo que previamente se cree. Por ejemplo, en el norte de Portugal, según estos mapas, sería una buena zona para la especie. En este punto quería introducir dos conceptos, que es el de nicho ecológico, que es todos aquellos, digamos, factores bióticos y abióticos que permiten la existencia de una especie. Aquí está representado con, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la pendiente, y aquí todos estos valores serían los que serían compatibles con la existencia de una población. Así, se define un nicho fundamental, que serían todos aquellos valores que permiten la existencia de una población. En este caso está representada la precipitación y la temperatura, pero normalmente las especies no pueden hacer uso de toda esa cantidad de valores, sino que por razones históricas, por razones que sean, solo pueden hacer uso de una pequeña parte, que sería el nicho realizado. Por ejemplo, según este mapa, en el norte de África hay zonas compatibles con la supervivencia de la especie, pero no tenemos conocimiento de que en ningún momento hayan podido salvar la barrera marítima para colonizar esas áreas. Pues bien, nuestra hipótesis de partida es, aplicando a esto que conocemos, el registro fósil, vamos a determinar el nicho climático de la especie y ver si es congruente el actual con el que han registrado durante todo el Cuaternario, o por el contrario, tuvo un nicho mucho más amplio que el actual. Para ello hemos desarrollado una tabla de datos con el registro de todos los testudínidos en el continente europeo durante el Pleistoceno y el Holoceno. En esta base de datos pues, hemos incluido información referente a cada uno de los yacimientos, nombre y nivel en el que se registra, cronología, localización administrativa y de coordenadas, información taxonómica, es decir, qué taxón es el que está registrado, si es Quercus-Nermani, si es la tortuga mora, Testudo-graeca, si es un testudínido indeterminado, etc. También información sobre presencia humana y, que luego volveremos a esto, si está estudiada las asociaciones de pequeños mamíferos y herpetofauna. En total se han registrado 311 yacimientos con testudínidos durante estas cronologías, de los cuales 278 son formas afines a Quercus-Nermani, a la tortuga mediterránea. Este mapa pretende mostrar los puntos, aquellos yacimientos donde hay
dicho registro de Kershner-Mann y formas afines. En naranjita estaría el área de distribución actual de la especie. Vemos ya cosas interesantes. Por ejemplo, vemos ya localidades que están muy al norte con respecto a la distribución actual. Este en concreto, por ejemplo, Suto, en Hungría, se produjo durante el MIS 5. Como antes, acordáis que he dicho que durante ese momento, durante esa integración, es cuando se localizaron las localidades más septentrionales de la especie. Por ejemplo, luego tenemos otro registro un poco raro, que es en el Holoceno, de Barduville, en Normandía. No hemos podido refutar o corroborar esta atribución, pero es un yacimiento neolítico y de poder ser atribuido a Armani es probable que, no sé, es un registro muy raro, es probable que sea algún tipo de translocación humana de la especie. Aquí lo tenéis, los mismos puntos ya repartidos por cronologías, y en el caso de la península ibérica vemos que la mayoría de ellos provienen del Pleistoceno superior. Esto no es que signifique que la especie era más abundante en esa cronología que el resto. Muy probablemente esté más relacionado con una diferencia de prospección, que haya muchos más estudios que se hayan centrado en esto que en otras cronologías. Entre los yacimientos que estamos estudiando voy a destacar 3. El primero de ellos es Cueva de la Sima, en Constantina, en la provincia de Sevilla. Los restos estudiados es una asociación monoespecífica compuesta solamente por testudinidos terrestres por Kershner-Mann. La importancia de este resto es que hemos llenado un vacío, un gap que había entre las especies. El registro fósil tiene localizado en Portugal un número relativamente grande de yacimientos con la especie, y en Andalucía Oriental también, pero no existía aquí registro en Andalucía Occidental. Gracias a este sabemos que también estaba presente por la zona. Luego también estamos estudiando los yacimientos del Valle de los Orientales, en Alto Lozoya, los de Pinilla del Valle. En concreto, por ahora estamos más centrados en la Cueva de Bonapinta, pero también se están estudiando los de Cueva del Camino. Este es interesante porque estos restos suponen el de mayor altitud registrado hasta ahora, hasta la fecha, con aproximadamente 1.100 metros. Esto es muy importante porque, de corroborarse, nos aceptaría nuestra hipótesis de partida de que la amplitud ecológica de la especie era más grande en el pasado, puesto que si lo comparamos con los registros de altitud actuales, vemos que, por ejemplo, en España alcanza un máximo de 210 metros, en Francia 780. La subespecie occidental, la que está en Europa occidental, la altitud máxima la registra en Sicilia, 850 metros. En cambio, la oriental, comparándolo, en Balcanes son 1.300 metros. Así que nuestro registro es más similar a los que actualmente registran en la subespecie oriental. Por último, otro de los yacimientos que estamos estudiando es Cueva de Ardales, localizado en Ardales, en Málaga, que los estudios preliminares, si bien sabemos que hay un testudínido terrestre que ahora específicamente no ha podido ser aún atribuido a la tortuga mediterránea, está presente en toda la secuencia del yacimiento. Cronológicamente, las primeras fechas que se están barajando abarcan desde 58.000 a 14.000 años. De corroborarse este hallazgo y también las cronologías, estaríamos hablando del registro más moderno de la especie en el sur peninsular, señalando la posible existencia de un refugio para la especie que posteriormente desapareció. Por último, para futuros trabajos, vamos a realizar reconstrucciones paleoclimáticas en aquellos yacimientos que estén identificados a la especie. Estos
estas reconstrucciones se van a basar en las asociaciones de pequeños vertebrados, en micromamíferos y o herpetofauna, y se van a basar en aquellas metodologías basadas en el solapamiento de áreas de distribución actuales conocidos como el Mutual Geographic Range y el metodología de discriminación entre áreas de distribución ocupada y de distribución incierta. Así, en base a las bases de datos climáticas del WorldClim, mediante software de sistemas de información geográfica como el ArcGIS o el QGIS, obtendremos los valores climáticos para esa área de distribución común y obtendremos, pues, por ejemplo, la temperatura media anual, la precipitación media anual, etc. Así, esta idea, con estas variables climáticas obtenidas, así como el mapa de distribución actual y pasado y los valores actuales, nuestra idea es implementarlos para producir un mapa de distribución potencial de la especie para todo el continente europeo bajo el escenario climático actual y una serie de mapas para los diferentes escenarios de cambio climático que se barajan en la actualidad según el IPCC. Así, como conclusiones preliminares del trabajo, corroboramos que el registro fósil es abundante, especialmente en Europa occidental. Entre los yacimientos que estamos estudiando, destacamos encima de la Constantina, que rellenaría un hueco geográfico entre el este peninsular y el oeste de la península ibérica. Cueva de Ardales, que si de confirmar nuestros resultados preliminares, podría ser el último registro del sur peninsular. Cueva de la Buena Pinta y el resto de yacimientos de Piña del Valle, que se supondrían el mayor rango altitudinal en el pasado y podría ser un indicio de la mayor amplitud ecológica que presenta la especie. Como he comentado, los futuros trabajos van encaminados a la definición del Climatic Envelope para definir unos mapas de distribución potencial tanto para la actualidad como para el futuro ante cambio climático. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda, observación o sugerencia es bienvenida.